La decadencia del sistema de salud en Venezuela deja huella en cada rincón de las estructuras que lo conforman. Desde el ministerio hasta la red hospitalaria, el sello del socialismo de Hugo Chávez ha impregnado todas las aristas de la crisis que azota a Venezuela. Nada parece funcionar. No hay camillas, ambulancias, medicamentos o mantenimiento a las instalaciones públicas. Una especie de que nadie le interesa la vida del venezolano, sino el negocio que hay detrás de la salud. Lo malo con la corrupción de salud es que se paga con la vida de alguien. La crisis está frente a nosotros y es una crisis humanitaria porque mucha gente está muriendo por falta de atención médica o por falta de prevención en la atención médica. Y de los 300 hospitales, el 95% de ellos sobrevive con tan solo el 8% de los insumos. Grave, mi amor, grave no hay. Gravísimo, el insumo es gravísimo porque no hay para hacer un examen de orina, que es lo más sencillo que puede haber. Médicos y pacientes dentro de un mismo problema, donde el gobierno solo aparece para prometer, pero no cumplir. Mire, estas son nuestras camillas. Esto no es camilla, esto es mesa de escritorio. Y así que trabajamos nosotros. Puertas adentro, esta es la realidad de la crisis de salud en Venezuela. Ha sido la bandera del chavismo desde el inicio de su gobierno, el sistema de salud como fondo de una supuesta política pública que beneficia directamente al pueblo. Lo que no muestran los canales controlados por el Estado es la decadencia de esa falsa idea. Hoy el sistema hospitalario está en ruinas, la basura y la falta de inversión se evidencian en todos los centros. Pero ¿a quién se debe señalar? Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el dedo debe apuntar directamente al Estado. Esa es la historia de los hospitales, la historia de los pacientes en Venezuela, que ofrecen, hablan, dicen que han hecho y la realidad se ve desafortunadamente en los hospitales. Todo está politizado, hasta la propia idea de la salud. Todo gracias a un intenso trabajo de dogmatización. Chávez nos enseñó a muchísimos de nosotros o nos orientó a ver lo que era una política de salud acertada. Con el eterno miedo a una amenaza externa es que el gobierno ha tratado de tapar la crisis hospitalaria. Sin embargo, hoy ni siquiera los propios seguidores del chavismo pueden negar lo que sucede. Ciertamente, Ana, cuando tú haces la revisión, existen situaciones alarmantes, horribles que te encuentras en los hospitales, pero también debemos ser conscientes de que hoy por hoy, porcentualmente resolvemos más casos dentro de esa cosa defectuosa que no ha nacido, que es el Sistema Público Nacional de Salud, que ayer. Según el presupuesto a la Nación de 2015, aprobado por la Asamblea Nacional a finales de 2014, los fondos para la salud pasaron de 92.000 millones de bolívares a 54.000 millones, es decir, un 64% menos. Nunca los insumos que necesito como fenobarbital y otros productos más que cuesta para conseguirlos acá porque no hay nada de eso. ¿Usted tiene que comprarlas usted mismo? Yo tengo que comprar. ¿Cuánto ha gastado o cuánto gasta en promedio con estos insumos? Bueno, eso me sale más económico, pero los insumos que gasto son como 500, 600 libras. ¿Eso es semanal, diario? Semanal. El problema del sector salud no ha sido dinero, por eso hemos dicho muy claramente, ya basta de llevarse la lágrima del pobre al bolsillo, ya basta de llevarse la esperanza y la lágrima del venezolano al bolsillo. Aquí se han aprobado miles de millones de bolívares en presupuesto de salud y en créditos adicionales. Un bolívar detrás de otro que no parece estar reflejado en la realidad hospitalaria del país. Grasa, venta, tirro, todo eso lo tengo que traer. Entonces, ¿qué sucede con los fondos? Imagínate tú enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de mortalidad en nuestro país, que no puedan ser atendidos en un hospital público donde fue el buque insignia de la especialidad, donde nos formamos todos los cirujanos cardiovasculares prácticamente graduados en Venezuela. De manera que yo no sé, yo no sé si no han tomado conciencia de lo que está ocurriendo. La clave está aquí, en la idea de barrio adentro. Es un presupuesto reconducido desde el año 2001. Es el 1.8, 1.9 del PIB,
para el ministerio, para el órgano rector de la salud, mientras que el gobierno habla de que en salud han invertido alrededor del 7.8 o el 8% del PIB, pero esa diferencia de 6 puntos la maneja exclusivamente el sistema paralelo que le han entregado a los cubanos y solamente ellos lo manejan a su antojo en Barrio Adentro, 1, 2, 3. Barrio Adentro, un sistema de salud que quiso ser complementario y que devino en múltiples críticas y problemas para el sistema de salud en general. Los responsables de su creación, los artífices que llevaron la relación bilateral entre Cuba y Venezuela a un nivel injerencista, Hugo Chávez y Fidel Castro. Fueron Chávez y Fidel quienes inventaron eso que se llamó Barrio Adentro, que era un sistema interconectado y decía que la teorización, que no terminé de decirlo, ese eje articulador que se llamó Barrio Adentro de las políticas sociales del gobierno revolucionario, donde entra como uno más el sector salud. Para el gobierno, el sistema de salud comenzó en 2003 con la llegada de 10.000 médicos cubanos, pero no se habla de la inversión que debe haber para poder mantenerlo. Para mantener a Barrio Adentro se requiere una inversión muy grande que se paga en efectivo con factura petrolera o con dólares de producto de la factura petrolera, y ese gasto tan enormemente grande que se ha hecho es un gasto que no reporta beneficios tangibles. Una inversión multimillonaria y el primer gran convenio entre Cuba y Venezuela, con grandes dudas detrás de la iniciativa. Un presupuesto paralelo es igual al sistema paralelo de salud que montaron con estos extranjeros, que solo sabemos que son cubanos, no nos constan que son médicos. Y eso lo hemos venido diciendo permanentemente. Sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos, y ahí el reto de que nos demuestren que realmente son médicos. Coloquemos esto en cifras. El Ministerio de Salud en general recibe un 64% menos en 2015 respecto a 2014 y de ese monto, un 8% del total va exclusivamente a la misión. Uniendo esto al aporte del despacho de la presidencia, hablamos de un crecimiento de 56% para Barrio Adentro. Y mientras el presupuesto se desvía a una misión donde faltan médicos e insumos, las denuncias de corrupción son cada vez más llamativas. De los 13 ministros de salud que han pasado por las filas, el caso emblemático es el de Eugenia Sader. De confianza de Chávez, Sader fue nombrada en 2010 y apenas 4 años después fue imputada por corrupción durante su gestión. Se habla de malversación de fondos en su caso, es lo que se dice. ¿Qué tiene que decirle usted pues, el día de hoy al país? Bueno, al pueblo venezolano, no sabemos, no podemos juzgar cuando no conocemos un expediente. Entonces yo le diría a todos aquellos que nos conocen, que han visto nuestra trayectoria, nuestra eficiencia y honestidad en la gestión, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el expediente. Hasta que no tengamos información veraz, no podemos dar ninguna opinión. En 2010, siendo también directora de la Fundación de Edificaciones y Equipamientos Hospitalarios, encargada de ejecutar la refacción y construcción de nuevas instalaciones sanitarias, su gestión presentó un avance de obras de solo 49%, dejando 222 obras sin ejecutar, incluso hasta nuestros días. La crítica situación de su trabajo fue evidenciada en momentos tan humillantes como este. ¿Cómo te sientes hoy, Candelaria? Me siento bien. Lo único que le pido a ustedes que vean a ver cómo me hacen mi arreglo, que trabajé más de 40 y pico de años y no me lo han arreglado. Candelaria, nosotros te pagamos, Candelaria. Pero no fallo. Hoy ella sigue libre, mientras los hospitales se están cayendo. Una profunda corrupción, la falta de un modelo, no existe un modelo de salud, no existe una coordinación en el sistema, que hay un paralelismo donde cada quien hace el negocio con lo que quiere. Una ministra de salud que admitió públicamente que habían irregularidades en su gestión y no ha pasado nada. 15 ministros de salud que hacen 16 años. O sea, hemos tenido casi que un ministro por año, lo que te demuestra un desorden de que no hay una política real de saber cómo funcionan los hospitales, de planificar el crecimiento hospitalario, la atención hospitalaria, tu número de médicos, enfermeras, de pacientes. Las acusaciones de corrupción han sido registradas por la propia Contraloría General de la República. El último caso involucra lotes de medicamentos vencidos comprados a Cuba. Todo lo que Venezuela trae lo hace triangulado con La Habana. No entendemos por qué no podemos comprar directamente, sino tenemos que comprar vía Cuba.
En el informe conocido en 2013 resaltó que el Ministerio de Salud adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre el 21,21% y 9.670,11%, sin ninguna justificación. Un negro panorama lleno de cifras y discursos que solo se quedan en palabras.